Del segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 4, 9 al 18 y 20. Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, cuando los estaban asesinando, para ocultarlo de Atalía. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entretanto Atalía reinó en el país. El año 7, el sacerdote Jehoyadá mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Jehoyadá. Cada cual se puso al frente de sus hombres que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoyadá. Este le entregó las lanzas y los escudos del rey David que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia con las armas en la mano se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Jehoyadá sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey que estaba de pie sobre el estrado. Según la costumbre, a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey, y a todo el pueblo que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Jehoyadá dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo y maten al que la siga. El sacerdote les había dicho: no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Jehoyadá renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas, y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Jehoyadá puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 132. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David, y el Señor no revoca sus promesas: pondré sobre tu trono a una de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñe, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David. Esto es así porque el Señor ha elegido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó, será mi casa. Dios le dará el trono de su padre David. Aquí haré renacer el poder de David, y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi diadema, ignominia daré a sus enemigos. Dios le dará el trono de su padre David. Este capítulo 11 que acabamos de leer del segundo libro de los Reyes está narrando una situación dolorosa en el pueblo. Atalía había exterminado a toda la familia real, pero después ella también es asesinada. El que conquista el poder con la violencia, después con la violencia también es quitado del poder. Aquí juega un papel
muy importante, un sacerdote del Antiguo Testamento, el sacerdote Jehoyadá. Lograron exterminar todo aquello que se llamaba idolatría a los Baales. Destruyeron el templo, asesinaron a Matán, el sacerdote de los Baales, es decir, al sacerdote idólatra. ¿Qué enseñanza nos queda? Que la historia de nuestros pueblos, que la historia de salvación se va tejiendo en medio de pecados, en medio de dificultades, en medio de luces y sombras. No estamos diciendo que debemos defender la muerte y el homicidio como para que se instaure el camino de Dios. Por ahí no puede ser. El Antiguo Testamento sí nos muestra esas batallas y esas luchas, porque se teje la historia de salvación en medio de la historia humana. Hoy nosotros le pedimos al Señor que nos dé el discernimiento para saber cuál es el camino de la alianza, de la fe, de la fidelidad a nuestro Padre Dios, y que nosotros podamos caminar por ese sendero sin violencia, sin necesidad de asesinar a nadie, pero sí quitando de nuestra vida todo aquello que contradice la voluntad de Dios Padre y todo aquello que nos separa del amor de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.